tres opciones, ¿ya? Entre Isa, Maduro. Me encantan sus caras, es increíble. Isa, Maduro o Putin. ¿Con quién se casan? ¿Con quién tienen sexo apasionado? ¿Y a quién matan? ¿De le iban a decir Putin el sexo apasionado? Ya lo vi, ya les vi. Pero bueno, quiero escucharles. Y además, justifique su respuesta. A ver, complicada. Yo me caso con Putin. A pesar de todas las críticas habidas y por haber, válidas y legítimas, para mí un proyecto que no tiene una legítima aspiración de poder, no hay tal. Así que yo veo futuro en Putin por esa misma idea de un proyecto de poder. Me caso con el man. ¿Con quién me acuesto? Leonidas Issa. De largo. Leonidas Issa, sí. De largo. Y de largo, claro. Y chango. Para mí, o sea, yo siento que en las izquierdas ecuatorianas, la necesidad de ver una capacidad de movilización popular real, sobre todo en los últimos años, sí, pues sí me pone un poco, ¿me cachas? No me puedes culpar. ¿Ya? Pues sí me pone un poco. Claro. Y a Maduro le mato no por ser Maduro, y porque, maldito Venezuela, sino por no haber estado a la altura histórica que los tiempos le demandaban. Ya. Por luces. Bueno, y Vid. Es decir, igualito, creo que sí. ¿Te casas con Putin? Tengo mis críticas. Pero eso ya lo conversamos después. Eso, pero los matrimonios no siempre son sencillos. Y uno puede aprender y luego también se puede divorciar. Entonces creo que podría ser interesante mirar algunos elementos, ¿no? Y otros donde hay una crítica sobre su política, sobre todo internacional. Creo que sí, también estaría con Isa. Y... Nos sedujo cuando habló del tratorcito y todo el tema de la economía. Y quiero aprovechar para darle un mensaje a Isa, porque creo que es importante. El número de teléfono. Creo que hay que mandarle este mensaje de que es importante juntarnos entre todos. Y yo quiero aprovechar para nuevamente convocar a la unidad de todos los sectores que creemos en que podemos cambiar el país. Y me parece que el sectarismo no es el más adecuado hoy por hoy. Así que Isa, por favor, escúchanos. Y sí, lastimosamente le mataría a Maduro. O sea, creo que justamente algo tú decías, Emilio, que a veces se le critica que Maduro está muy a la izquierda, y creo que esa no es la línea. Me parece que más bien ha sido un gobierno autoritario y que ha perseguido muchos sectores y que justamente ha generado mayores niveles de pobreza en su propio país. Y me parece que entonces hay que ser súper claros desde la izquierda. No podemos justificarnos entre nosotros y taparnos, sino que tenemos que ser claros, directos, para entender realmente cuál es el proyecto que queremos construir. Oh. A ver, yo también le voy a matar a Maduro, porque sí me parece que es un inepto, la verdad. O sea, yo tengo, bueno, por TikTok he conocido muchos compas comunistas venezolanos que dicen que están empezando a perseguir a los grupos marxistas ahí en Venezuela. Y también creo que ha dañado el legado y la reputación de Chávez. Entonces, por eso le mato a Maduro. De ahí, la noche sensual la tendría con Putin, pero tengo una estrategia. Porque no sé si vieron que se suba al oso. Si vieron el oso. Es que tenemos que conversar. Ajá. Entonces, no sé si vieron la entrevista que tuvo con este gringo, el Tucker Carlson, que duraba 2 horas, pero creo que la primera hora
la usó para responder la pregunta de por qué invadió Ucrania y se fue a la tangente, así como que en 1500 cuando empezó Rusia y así, y luego dio toda una historia de Rusia y todo el tema. Entonces esa es mi estrategia. Entonces decirle, oye, ¿por qué invadiste Ucrania? Así como que ya estamos listos y le digo, ¿pero por qué? Entonces ahí va así como ya, que... ahí se quedan dormidos. Ajá, hasta que ya amanece. O bueno, ¿por qué te dejó tu esposa? Ah, bueno, es que el primer ruso que vino a Siberia y bla, bla, bla. Entonces, esa es mi estrategia, para un poco zafarme de eso. Y de ahí me caso con Isa para juntos traer la revolución socialista a Ecuador. Increíble. Ahora sí, con eso, si es que tienes una pregunta final. No, la pregunta. Sí. ¿En qué han cambiado de opinión en materia de qué es ser de izquierda? Ya les di tiempo. La agarraron a Putin. Claro, ya le están llegando 2 llamadas a Isa para acostarse con el man. ¿En qué han cambiado de parecer? A ver, ¿en qué he cambiado? A ver, es bien complejo. Me gustaría decir que en nada, pero yo sí siento que quizás mi principal cambio respecto de la visión ideológica que tengo, que siempre he tenido y que siempre tendré, es más bien una cuestión de aplicabilidad. Y va algo muy en torno a lo que decía Elsa. ¿Cómo vamos generando un proyecto de izquierda que dure en torno a lo empresarial? Y a lo que decía también el Dani, es un socialista millonario. Y para mí... esto va después de muchas experiencias. Yo también he trabajado bastante en política y yo sí siento que es imperativo, y quizás lo que ha cambiado de visión es que ahora, hoy por hoy, tenemos la necesidad de construir o de generar algún tipo de élites de izquierda. O sea, vean, yo sé que quizás me van a cuestionar, todos sabemos que, bueno, el objetivo de la izquierda es en realidad una sociedad sin clases, todos lo sabemos, ¿ya? Pero lo que les digo desde mi praxis política cotidiana y lo que yo he vivido hasta ahorita, hasta llegar a este punto. Necesitamos un proyecto serio de construcción de élites que estén aliadas a un proyecto popular mucho más amplio que ellas. Esas élites tienen que tener capacidad, esas élites tienen que tener incidencia en los medios de comunicación, esas élites tienen que ser militantes y tienen que tener capacidad económica. No les digo que sea posible, ¿ya? Pero ustedes me han preguntado qué he cambiado en mi visión de la izquierda. Y yo creo que eso es quizás lo único que he cambiado. Y la verdad me costó bastante pensarlo, pero creo que por ahí vamos. Bueno, creo que he cambiado muchísimo. O sea, vengo de un partido al que quiero con mi corazón, del que también critico algunos momentos de la historia, y creo que eso es algo muy importante. Lo importante es que todos y todas entendamos que nuestras organizaciones a veces se pudieron equivocar, a veces no, pero nos estamos renovando y avanzando. Creo que he cambiado muchísimo porque cuando entré al partido hablaban, por ejemplo, que el sujeto histórico era la clase obrera, ¿no es cierto? Y la comprensión de la clase obrera está enmarcada en la relación formal de trabajo, por ejemplo. Entonces, un cambio importante es entender el trabajo desde otras perspectivas, ampliar la comprensión del trabajo. Creo que eso es algo que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a salir de la crisis económica que vivimos. El segundo elemento importante es justamente entender que sí, hay que romper el sistema capitalista, hay que enfrentar lo que significa la explotación, pero también hay que enfrentar el racismo, hay que enfrentar el machismo y todas las formas que afectan a la sociedad. O sea, me parece que esa ha sido una gran lucha importante. Nuestro partido es uno de los primeros partidos que se reconoce como feminista, popular y ecologista crítico, y eso es muy importante para nosotros y fue una lucha importante. Fuimos el primer partido que hizo el protocolo para enfrentar la violencia política contra las mujeres en Ecuador, y para nosotros eso también ha sido una lucha muy importante. Y justamente ha significado entonces ampliar los horizontes de comprensión para un poco disputar sentidos en todas las perspectivas y armar un plan más amplio que reconozca también a todos los sectores. Y solo quiero cerrar diciendo en qué no he cambiado. Y creo que no he cambiado en ese sueño que tenía desde los 15 años, que podemos hacer un mundo diferente. En eso no he cambiado. Y en la terquedad que siente mi corazón
porque podemos ser esos sujetos y esas sujetas de transformación que tanto necesitan nuestros niños, nuestras mujeres y nuestro país. En eso no he cambiado. Yo he cambiado bueno, tal vez cuando empecé en toda esta onda de la izquierda, tenía como que esta idea bastante estética y como bastante incendiaria de solo crear destrozos y quemar Quito y bla, 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 aunque sigo apoyando eso, pero ya ahora veo la importancia. Los desmanes. La pregunta era cambiar. Sí, pero ahora ya no lo veo como eso sea necesariamente lo óptimo de hacer en todos los contextos, sino lo importante de verdad tener una organización grande, amplia, de base y ser parte de eso y no solo ir a quemar cosas por quemar, sino si es que tienes que quemar cosas, bueno, hazlo, pero si es que no lo tienes que hacer en ese momento, no lo hagas. Entonces, siempre tener un plan de acción. Exacto. Entonces yo creo que va por ahí. También organizarse más entre compas, entre organizaciones de base, que es algo que he dejado los últimos meses, pero quiero también retomar, volver a esto de la organización popular y poder ya generar todo un movimiento, no solo político, sino de agitación, de propaganda, que sea de base de verdad. Entonces eso ha cambiado. Antes era más anarquista, ahora ya soy mejor. Claro. Ahora soy mejor. Quemar el jury, no el tía. Ya, eso. Claro, no el tuti, no quemes el tuti. No hay cómo tocar el tuti, porque nadie sabe de quién es y quién paga. Claro, porque esto lo puedo pagar en efectivo, no entiendo, cacho. Y aparte, es raro. la leche con chocolate del tuti es increíble. No la de Singar, la de... Sí, no es. De nuevo. Vayan y comen el tuti. Y si quieren, traigan. Ya, y ahora sí, pasamos al momento de preguntas. Preguntas o observaciones, pero, tienen 1 minuto para hacerlo, para evitar cualquier discurso, sí, o sea, para evitar cualquier discurso. Entonces, lo que quisiéramos, pero es que porfa, y lo siento que les pida que hagan esto, pero que porfa se acerquen al micrófono a preguntar para poder tenerlo registrado en el video y en el audio, porque si no, no va a quedar bien en el video. Entonces, vénganse. Sí. Verga, ahora vas a ver Isa, claro, Isa que se va a acostar con los manes, Putin que nos... Ya, pero aquí después, aquí. Una no sé. Tú conoces una chica hermosa, es de derecha. ¿Cómo frenas? ¿Eso sería un causante para divorcio? ¿Lo trabajarías? No me guío solo por lo físico, entonces si es que no tiene principios que yo considere como los que debes tener, entonces no, y además yo tengo una novia hermosa que es de izquierda, entonces... Que te enamoras de esa persona y tiene otra manera de pensar, ¿sería causa para divorcio? Tal vez, le cambio... Sí, no creo que pasaría más allá de unos besitos y ya. Creo que esa pregunta es para todos. De divorcio. Divorciado. A ver, como solamente hay 1 minuto, voy a rapear. Una cosa fundamental, verás. Dijiste, tú, Dani, dijiste que el fascismo era privatizador, pero recuerda la máxima de Mussolini. Todo con el Estado, nada fuera del Estado. Entonces creo que hay que ser bien exacto con el uso de los términos para que no pierdan su potencia. Eso número 1. Número 2, Elsa, más un consejo porque sé que estás en campaña. Como dirían en la andina, más un sentipensar que una pregunta. Que la interseccionalidad no se vuelva una competencia, una olimpiada de opresiones. Porque muy fácilmente...
me lancé a la concejalía en Sao Paulo en 2014 y lamentablemente el exceso de discursos de políticas identitarias hizo un terreno fértil para la radicalización y que perdiéramos la prefectura en Sao Paulo. Perdimos la prefectura y después llegó Bolsonaro. Entonces yo personalmente te diría que es muy importante la pedagogía de la comunicación, sobre todo cuando se está hablando de cosas de género. Recientemente asesoré a una concejala del Polo en Bogotá y ella tenía un montón de iniciativas interesantísimas sobre urbanismo feminista, pero por el momento político no estaba cuajando. Entonces cuando le quitó el sufijo, de repente todo el mundo se dio cuenta de que era iniciativas de sentido común y ahora ganó. Entonces simplemente ese era el consejo. Entonces es un consejo para los dos, pero no una pregunta. Bueno, pueden contestar a los consejos. Sí, creo que hay que tener en cuenta que el Estado, solo por ser el Estado, no es que sea la antítesis de lo privado o de lo capitalista, porque los estados en los que vivimos son estados capitalistas, liberales, y son un instrumento de la clase dominante, que sería la burguesía, para llevar a cabo sus objetivos. Entonces, justamente por eso hablo de privatizaciones, porque los nazis todo lo que era público lo privatizaron y les dieron más poder a pequeñas personas dueñas de empresas. Entonces, es más que todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, y más que verlo de esa manera, como que el Estado es todo lo público y todo lo de izquierda, sino es más bien verlo como un instrumento de la burguesía y que justamente está aliado con los grandes capitalistas y ellos les favorecen las privatizaciones, así que privatizan. Por eso dije privatizaciones. Gracias, súper bacán lo que me dices. Solo algo, los derechos de las mujeres no es un marketing, los derechos de las mujeres es una lucha que hemos hecho históricamente, y si las posesiono hoy es porque creo que es importante decirlo, porque tenemos voz, y no lo hago por una bronca personal de que las mujeres somos mejores que los hombres, no, pero que sí somos sujetas con dignidad, eso. Y lo segundo es que obviamente estamos en un proceso de precandidaturas, pero sobre todo soy una mujer que ha hecho política toda mi vida. Y eso me da esa voz potente para hablar ahora con esa convicción que llena mi corazón sobre cómo quiero ver mi país y cómo quiero ver un proyecto distinto para mi Ecuador querido. Nada más, y pues súper abierta para que todas y todos podamos ir construyendo. Hemos discutido muchísimo con los jóvenes, con todos los sectores, qué hacer sobre el tema de seguridad, qué hacer sobre el tema del empleo, qué hacer sobre el tema de emprendimientos. Hemos trabajado en un proyecto increíble y vamos a estar siempre abiertos y abiertas para seguir sumando y tejiendo. Gracias. ¿Puedo decir una cosa? Sí, puedes decir una cosa. Aunque no te hayan dado un consejo, puedes. Y después ya aquí tenemos como una fila un poco de preguntas. Así se pueden poner. Ajá. Sí, igual por eso son de 1 minuto para que todo el mundo pueda alcanzar a haerla. 1 minuto. Es que solo me quedé con ganas de responder un poco sobre qué es el fascismo. Y estuve todo el tiempo que estaba hablando pensando ¡que viva! Pensando en realidad cómo puedes definir al fascismo de una manera sencilla. Yo creería que es la imposición del individuo por sobre la sociedad mediante medios violentos. O sea, yo creo que ya es hora también de una reformulación de lo que entendemos como fascismo y como pensamiento fascista, y es hora como de ampliar un poquito el abanico, porque el hecho de que sí, quizás nos critican las izquierdas por decirle facho a todo el mundo, pero la legitimación de la violencia por sobre la sociedad, creo que ahorita es la herramienta que define este fascismo moderno, así que solo eso. Bien, chévere, ok. Vamos, véngase. Chévere, nadie te preguntó. Hermoso, súper duper, 10 sobre 10 en la tarea. A ver, yo no vengo a darles consejos a nadie. Tal vez hay que utilizar también como la figura de lo masculino de una manera distinta, y eso tal vez es consejo para ti, pero aparte de eso es nada más. Lo que quería un poco como preguntarles a ustedes es como que parece que todas aquí estamos como de acuerdo en toda la lectura, ¿no? En plan de nos juntamos y de pronto, wow, todas estamos de acuerdo en la lectura que ustedes hacen. Y luego yo preguntaba, me cuestionaba en el entretiempo y decía, bueno, estamos todas de acuerdo, pero luego salimos y cada uno de ustedes vota por una persona distinta, en aspectos distintos. Y claro, veo que tanto el diagnóstico no es el problema, sino también el cómo, ¿no?
Y para mí hay tres cosas que veo en ustedes de lo que han manifestado que me parece súper interesante. Es que hay como tres puntos principales. 3 puntos principales, ¿no? Una crisis social intergeneracional, una crisis patriarcal claramente y una crisis ecológica que está ahí. Entonces yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes qué es lo que ven, cómo ustedes solucionarían eso, cuáles son sus ideas respecto a eso y cómo ven a sus compañeros del panel las diferencias que podrían tener en el cómo, más que nada. A ver si es que efectivamente estamos de acuerdo, sí o no. Claro, básicamente mándense en la verga, pero a lo bien y con glamour. Bueno, puedes ir al baño. Empezamos contestando por acá si quieres. Pero es que me van a decir cosas a mí, no voy a escuchar, voy a estar en el baño. Y está así, cacho, bueno, ya. Me aguanto. Soy un adulto. Eres un adulto. Sí, yo creo que, como dije, ¿dónde estás? Te perdí. Ahí estás. Como dije al principio, siempre hay que estar bien cerca de la clase trabajadora y dialogar con esta gente. Y no sentirse separado de la clase trabajadora. Yo también soy parte de la clase trabajadora, pero digamos así que vive la lucha día a día. Y ver qué es lo que ellos están pensando y por quién quieren votar y qué creen qué partido, no sé, qué presidente, qué candidato les parece fundamental para sus intereses. Y yo creo que hay que apoyar eso, pero no solo quedarse ahí, sino porque ahí te quedas en el reformismo, en un simple reformismo de, bueno, ya les dimos un aumento del salario, los subsidios se quedaron y listo. Sino ir más allá, decir, bueno, ok, bacán que quieras eso, pero hay que crear una conciencia que vaya más allá, que de verdad en un futuro, o si es que ya se va construyendo, cambien las bases estructurales de la sociedad. Entonces, yo te diría que el comunismo resolvería todo eso, pero tampoco es que quiero caer en idealismos, sino hay que siempre ver las condiciones materiales y ver qué está diciendo la gente. Y a partir de eso también ir dialogando y trabajando, pero no quedarse en el reformismo, ir siempre más allá. Gracias. Bueno, yo creo que hay que aprender de todas las organizaciones sociales que están haciendo muchísimo por nuestro país. Creo que muchas veces la política ha sido ciega, sorda y muda frente a los proyectos que se están impulsando y que exigen las organizaciones sociales, y muchas veces los partidos se han sentido a la vanguardia de todo, cuando en el fondo deberíamos sentarnos a aprender y acompañar las luchas sociales. ¿Qué necesitamos en el país? Casi todo. Yo digo trabajo, paz y rescate de, por ejemplo, nuestros niños, que es un tema urgente. En el tema de trabajo, mirar qué está pasando en las realidades concretas. Por ejemplo, qué ha pasado con los pequeños productores de arroz o de maíz, los arroceros y los maiceros que perdieron todos sus cultivos por el fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Perdieron su casa, perdieron sus colchones, perdieron todo. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues lo que ha hecho justamente es condonar a los grupos millonarios de este país alrededor de $70 millones, cuando lo que tendría que hacer es cómo sostener a este grupo. Por ejemplo, con los créditos de $3,000, $5,000 que tiene, son acciones concretas que pueden salvar la vida de la gente. Necesitamos rescatar y recuperar los proyectos que impulsan jóvenes emprendedores. Yo fui candidata a la prefectura de Pichincha, como algunos de ustedes sabrán, y para mí fue un proyecto transformador increíble. Aprender de las mujeres que luchan por la defensa del Chocó andino, que levantan muchísimos proyectos agroecológicos, por ejemplo, y que son obviados por los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. En eso tenemos que trabajar y además apoyar a los emprendimientos que tienen muchísimos jóvenes en este país. Es gente brillante, pero que no tiene apoyo, no tiene sostenibilidad económica, financiera, tecnológica ni nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso al crédito? Hay que revisar los requisitos para el crédito, hay que revisar las tasas de interés. Tenemos la tasa de interés más alta de la región. Es decir, podríamos hacer un trabajo integral y sostenido, porque todas y todos conocemos lo que pasa en el país y hay muchísimas alternativas para hacer cambios en esos y otros elementos. A ver, como ustedes han contestado la primera parte de la pregunta, yo voy a contestar la segunda parte de la pregunta. A ver, comparto plenamente, solo difiero en una cosa, que yo, y ahí sí
modestia aparte, yo sí creo que al menos en el tema del Chocó Andino, nosotros, y te digo como al menos RC, entiéndase, prefecta, alcalde, concejales, hemos hecho y bastante, desde recolección de firmas. Ahorita estamos creando también la zonal específica para el Chocó Andino, que tiene un enfoque de conservación de la biodiversidad, pero sí comparto una cosa plenamente contigo, que es hora de regresar. De hecho, comparto bastante con los dos, un poco más con la idea central del Dani, que es volvamos a lo popular. El gran problema de los partidos de izquierda, seas cuales fueren, es que nos hemos enfocado o en una única visión de poder o nos hemos enfrascado en el izquierdómetro. Ya. Enfocarnos en el izquierdómetro nos ha encerrado en nuestro metro cuadrado y eso nos ha distanciado a todos los partidos de nuestras bases populares. Eso hay que reconocerlo, es una autocrítica y ahí es donde tenemos que volver a mirar, sea cual fuere esa consecuencia, porque tal vez, bueno, la agenda de las bases quizás no es la agenda que nosotros estamos pensando y hay que aceptar eso como humildad y sobre todo recibir un mandato de gobierno que se aplique. Es decir, yo creo que no podemos venir a decirnos ahorita, sí, esto va a ser, esto no va a ser, pero la solución está en volver a ver a las bases, a las organizaciones sociales y no perder ese vínculo con el sector popular. Y finalmente, sobre mis compañeros, ¿qué debo decir? Del Dani aprendí hace poco, que gracias al J, que descubrí tu TikTok, fascinante, loco, échale, de verdad, échale para adelante. Lo que más necesitamos ahorita es una pedagogía popular de las izquierdas, es un vacío enorme de información y solo échale para adelante. A Elsa, yo puedo tener un montón de agrados y también discrepancias amplias con el Partido Socialista, pero sé que estás en una carrera electoral. Yo te deseo de corazón la mejor de las suertes. Espero también que esas voluntades de apertura, de unidad, sean genuinas, sean sinceras y sean profundas, porque ya el país no aguanta más, chicos, así que eso. Bien, a ver, tenemos tiempo como para 4 o 5 preguntas máximo y mejor en realidad para tener tiempo para todas las preguntas. Voy a decir que mejor direccionen su pregunta a alguien, o sea, Dani tal, o Elsa tal, o Emilio tal, para que contesten. Y las respuestas, 1 minuto y medio, máximo 2 minutos, porque si no, no vamos a alcanzar. Ya, entonces, no me acuerdo el orden, Cacho. Ya, anda, no, sí, Dome, Cacho. Ajá, ella se está haciendo como una fila de preguntas. Wow. Ya, bueno, a ver. No voy a respetar tu una pregunta por alguien porque de verdad las vengo preparando desde que inició. La primera... Todo está preparado. Perdónenme. Ya, la primera me parece para Dani porque me encanta esto de la ideología y todo eso. Creo que, como dicen, es un vacío súper grande. Yo sigo aprendiendo, solo estoy en los inicios, pero... como que sí me dio una duda súper fuerte cuando hablamos de proletariado y comunismo, porque justamente todos tenemos esta idea de qué es el comunismo, el proletariado. Entonces, el proletariado en sí viene del trabajo de que las familias daban más hijos para los ejércitos y así era su manera de solventarse, básicamente. Pero, ¿cómo cambia toda esa idea del proletariado con las bases del comunismo en la actualidad y los derechos humanos? O sea, ¿cómo se conjuga todo el comunismo en una actualidad ahora de, obviamente, defensa y todo esto? Porque es una duda que al menos tengo yo. No sé. Para Elsa, ¿cómo se siente el Partido Socialista, que suponemos que debería ser el partido representante de la izquierda, que la Revolución Ciudadana sea quien tiene en realidad la mayor representación? Y para Emilio, me llamó un montón la atención tu idea de esta como élite socialista, pero ¿cómo haces para que el socialismo no caiga en lo que corrompe el dinero, en caer en el capitalismo o en caer en conservar todo ese dinero para ti? Porque el dinero a la final nos corrompe. Entonces, ¿cómo manejarían todas estas cosas o cómo lo explicarían? Gracias. Pues respuestas concisas. A ver, ahí. Empezando con los términos, el proletariado es en sí la clase trabajadora y si es que no sobrevives y no trabajas, eres parte de la clase trabajadora. Luego ya hay un montón de clases la clase media, pero en sí los comunistas creemos que estamos en esta lucha entre la clase trabajadora y la burguesía. Lo bueno del comunismo y del marxismo en sí es que el marxismo siempre se tiene que adecuar a las condiciones
actuales. Es una forma de analizar la sociedad, pero basada en las condiciones actuales. O sea, no podemos llevar a cabo una revolución como la bolchevique de la Unión Soviética y hacer la Unión Socialista de Repúblicas Latinoamericanas aquí en la América Latina, sino debería ser algo diferente que responda a las condiciones actuales y a las luchas también actuales. Por eso me parece tan importante incluir a los feminismos, a los movimientos indígenas, afros, etcétera, para poder también generar un movimiento que de verdad sea de masas y popular. Entonces, yo te diría que el comunismo no es algo fijo, porque esa es la naturaleza del marxismo, de que siempre se basa en las condiciones materiales de la vida. Gracias por tu pregunta. Bueno, nos sentimos bien de hacer un trabajo importante como Partido Socialista en estos 97 años de vida. Somos el partido, yo digo, más importante por la trayectoria política, quienes hemos estado ahí, grandes pensadores, que hemos contribuido en distintos campos. Tenemos el Pepe Moncada, ¿no es cierto?, Manuel Agustín Aguirre, rectores de la Universidad Central del Ecuador. Nosotros fundamos la Casa de la Cultura, contribuimos con el Código de Trabajo. Hemos hecho un trabajo bien importante en nuestro país y creo que eso es importante decirlo. Hemos cometido algunos errores, pero también hemos hecho grandes aciertos y hemos estado en la lucha social, y creo que eso es algo que tenemos que reconocer en nuestro país. Y justamente no somos empresas electorales, realmente trabajamos en un proyecto de transformación y en esa línea estamos disputando. Queremos disputar el poder, pero para hacer cambios reales y profundos. Y solo quiero decirte que desde nuestra perspectiva no es una pugna porque tengamos o no más poder, sino por cómo llegando a ese espacio hacemos cambios en el país, y creo que eso es el objetivo que estamos impulsando con más fuerza hoy al convocar a esta unidad y a esta plataforma de acción nacional. Bueno, gran pregunta, y la quiero contextualizar en un horizonte de tiempo. A lo que yo me refiero, nunca el objetivo de ningún movimiento de izquierda debe ser reproducir élites. Nunca, jamás. Ese nunca va a ser el objetivo final. Pero lo que sí sostengo es que en la actualidad, en el escenario de disputa política que estamos viviendo como país, tenemos que tener bien claro el horizonte, compas. La organización popular no nos va a bastar. Necesitamos en realidad o generar unas alianzas bien amplias en un sentido político, pero no de esta alianza de políticas de arriba. Tenemos que generar casi que un nuevo contrato social de convivencia popular, que para mí es bastante más complejo. Ahora, en el sentido de una praxis política que ponga a disputarte ahorita una izquierda en Ecuador, lo que necesitas es una élite. Siendo obviamente no la construcción de una élite socialista el objetivo final del socialismo, jamás, nunca y absolutamente no, pero lo que yo quiero que entiendan es que lo que yo he manifestado es en el sentido de la construcción de una posibilidad de disputar en esta situación, estado actual del país y de la política nacional, un espacio real para las izquierdas. Eso manifiesta. Bueno, lo he manifestado, hermoso. Perdón. Ya, ok. Tenemos 1, 2, 3 y 4 aquí, y de ahí ya se acaba y hacen el favor de alcoholizarse. Ya, ante nada, buenas noches con todos. Yo sí quiero respetar el espacio de una pregunta para una persona. Básicamente para el concejal, 5 centavos de contexto. Soy médico y he tenido una reflexión en este tiempo que me he llevado desde mis inicios en la universidad. Soy formado en la Universidad Central, y con lo que me comentó Dani en un inicio, jóvenes de izquierda, viejos de derecha, me he dado cuenta desde que muchos jóvenes médicos, muchos estudiantes empiezan con un pensamiento socialista, un pensamiento de ayuda y demás. Si tú hoy en día, por no decir todos, topas el tema con la mayoría de médicos ancianos, mayores, por decir así, les dices correísmo y se espantan. Sí, la mayoría tiene un pensamiento de derecha y demás. Soy consciente de que el gremio médico es muy desunido, estamos muy resquebrajados hoy en día, tenemos muchos problemas, pero la pregunta en base es, ¿qué tiene que pasar para que un gremio profesional, social, cambie a lo largo de su formación y del tiempo de su pensamiento de un lado de izquierda a un lado de derecha? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que pasar? Buena pregunta. ¿Les gusta la plata? Verán, yo, mi pregrado es abogado.
Y ahí capaz estamos totalmente de acuerdo, no hay cosa más, y ahí sí voy a usar en mal términos del término, no hay cosa más facha que los abogados. ¿Ya? Verás, pensarte en términos gremiales, pensarte en términos de una construcción gremial de las izquierdas, bien complejo, bien complejo. En términos etarios, yo sí creo que hay ciertas cuestiones que como joven nos atañen a todos, no necesariamente porque somos de izquierda, sino porque como joven, ¿qué te interesa? El acceso a la educación. ¿Quién te garantiza educación pública? La izquierda. O sea, no hay mucho a dónde perderse. Por el lado del gremio, sí, no te voy a dar ninguna luz ni esperanza, hermano, porque también normalmente, no sé si les pasa, pero los comentarios sobre ciencias sociales más psicóticos te vienen normalmente de ingenieros o médicos, con todo el respeto del caso, hermano, con todo el respeto del caso. Ahora, yo creo que a fin de cuentas hay una cosa que es común, o sea, común a edades, profesiones y demás, y es la cuestión de clase. Y hay mucha gente, a mí siempre me dice, ay, pero es que eso es una cuestión de marxismo. Y dice, sí, obvio que sí, ¿me entiendes? Porque tú puedes ser un médico que está haciendo su rural, que estudió en la educación pública y que ve cómo cada día se los mueren los pacientes por falta de insumos, ¿ya? Entonces, si ves eso, ya ni siquiera es que te condueles ni, ay, qué bueno, mala gente, sino que te das cuenta que el sistema no funciona así. O sea, es evidente. Entonces, sí hay una cuestión de clase que sigue para mí siendo imperante. Para mí la categoría no es necesariamente edad, no es soy joven, soy viejo, ni necesariamente profesión, porque abogados, pero sí va más por el lado de volver a hacer un análisis de clase, quizá recontextualizarlo, quizá repensarlo en tiempos modernos, pero sigue siendo un tema de clase. O sea, los doctores tienen plata, eso. Pero sí. No, mentira. Bueno, y Andrea, bueno, era tu turno, ya pasó tu turno. Pues, o sea, les cambio de orden nomás. Marcela. Sí, ajá, es que como no te veía, pero vas después del Marcelo. Sí, pero es que no te veía. Vas después. Listo, gracias. Ya, mi pregunta es, o sea, más que nada por ustedes dos, porque ustedes dos, Elsa y Emilio, es en sí. Básicamente, todo había empezado con el tema de que por qué no se define una izquierda y por qué todo el tiempo, o sea, la derecha está bien definida y la izquierda tiene estas como diferentes formas de pensar. Creo que justamente ese es el problema, es que la derecha está bien definida, pero todavía hay gente que se cree que es de izquierda y coquetea con derecha. Entonces, eso precisamente es lo que nos está fragmentando. Creo que el progresismo es una de las formas más grandes que ha habido justamente de ese coqueteo que ha habido con la derecha. Y creo que el problema más grande es un problema ideológico, es un problema de no atacar al enemigo real, porque nos llenamos la boca del fantasma del neoliberalismo y todo. O sea, está bien que estemos en contra del neoliberalismo, pero es el capitalismo. Lo siento, tengo un poco más. La gente generalmente se enoja cuando yo termino antes, entonces, si es que puedes dejarme como por lo menos unos 2 segundos, así. Pero sí, es verdad. O sea, más que nada, yo lo que quiero decir es, o sea, el problema es que seguimos pensando en que es un tema de élites, es un tema cuando el problema es el capitalismo. El problema precisamente es atacar esas dinámicas. No podemos pensar, o sea, yo entiendo a lo que quisiste decir con el tema de las élites, pero no podemos esperar a que las élites cambien de parecer de la noche a la mañana cuando se siguen replicando los modelos de explotación. Entonces, o el Partido Socialista que de repente están con el... Sí, pero tengo que decir que estaban con Freire y el man firmó, o sea, se alió con Vox para firmar la Carta de Madrid. ¿Qué tan socialista puede ser con alguien que incluso tenía un plan Bukele? Entonces, si estamos hablando de ideologías, ¿cómo piensan ustedes replantear esas grandes contradicciones que están teniendo de pensar que van a cambiar algo por vía electoral y siguiendo el mismo juego de la democracia burguesa, cuando realmente estamos viendo que no ha parado absolutamente nada y que más bien ha permitido el regreso del fascismo? Ok. Y para las siguientes personas, 1 minuto, perdón. Yo primero, bueno. El primero que le mandó fue por ti que le mandaste la mierda al otro man, a otros hermanos. Pero bien hecho, bien hecho. Varias cosas. Primero, porque yo creo que entre las izquierdas no aceptamos que cometemos errores y porque tenemos muchísimos egos. Y hablo también del correísmo con total sinceridad, ¿no? O sea, el correísmo siente que tiene una hegemonía y que esa hegemonía significa para ellos muchas veces no dialogar.
y no pensar en hacer un espacio de alianza, de unidad y de discusión real, aceptando también sus responsabilidades históricas. Y creo que eso es un elemento bien importante que poner sobre la mesa. Finalmente gobernaron más de una década este país y tuvieron la posibilidad de hacer cambios profundos en este país. Y también hubo mucha corrupción y mucho autoritarismo en sus gobiernos. Y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa para, a partir de la transparencia, realmente construir un proyecto distinto. Y esperemos que esto signifique que nos escuche Luisa, que nos escuche justamente también el Mashi, que nos escuchen todos y todas quienes también están en el correísmo, para pensar en realmente sentarnos con transparencia a conversar. Eso es un elemento importante. Y segundo, que es importante también dejar atrás los sectarismos. Y esos sectarismos significan justamente discutir cómo hacemos un proyecto de transformación para el país, donde nos escuchemos todos y todas, inclusive desde las diferencias, porque te juro que es súper fácil que tú y yo nos sentemos 2 horas y hablemos de la izquierda y volemos sobre lo que significa justamente la redistribución de la riqueza o luchar contra la desigualdad. Pero qué importante es que entre todos los sectores podamos dialogar y llegar a un acuerdo que cambie este país. Exacto. A ver, listos, ya me comienza el tiempo. A ver, primera cosa, evidentemente yo reconozco, y esto es algo que yo le decía a Elsa justamente fuera del micrófono, y es que la Revolución Ciudadana como partido tiene una bendición que es su mayor maldición, que es su amplitud. La RC, si algo para mí representa, es sectores populares. Que los sectores populares, algunos sean más conservadores que otros, sí, no. Que algunos sectores sean más de izquierda que otros, sí, no. Que algunos sean más sectores empresariales, sí, no. Todo es amplitud dentro del RC. No te digo que la RC es la respuesta y que vamos a sacar un manifiesto que diga qué es y qué no es la izquierda. Nunca. Y la RC tampoco lo ha pretendido hacer. La RC lo que ha pretendido es ganar elecciones y representar. En ese sentido, creo que la maldición de la RC es justamente que esa amplitud no le ha dado la capacidad de generar una nueva apuesta seria por la izquierda. Una apuesta programática, no te digo una apuesta de candidatura. Y la bendición ha sido que eso también le ha permitido tener acceso, estructura y la capacidad de hablar con los sectores populares, no necesariamente con otros sectores políticos, pero también si sigue ganando el RC, hay alguna razón para eso, ¿me cachas? No es así un tema netamente de coincidencia, por eso yo me refiero a que es una bendición y una maldición a la vez. Yo por otro lado, me olvidé la primera parte de la pregunta, hermano, discúlpame. El tema de... No, me ratifico en lo que conversé antes, perdóname, pero ahorita sí ya... Ya, anda. Ya. Anda, claro, anda, por favor, mea. Ok, Andrea. Popis 2. Pero acércate. Bueno, si se fue, entonces, perdón, Feli, si tu pregunta era para el Emilio, entonces, Feli, acércate para que se escuche. O Diana. O sea, si hubiera sido bacán que está el Emilio también, pero... Bueno, Poulantzas, que es un teórico comunista griego antifascista, dice que el capitalismo tiene 2 balas, el fascismo y la socialdemocracia. Y en ese sentido sí creo que hay que hacer una crítica grande en la pobreza de llevar un discurso o un diálogo acerca de la izquierda hacia la perspectiva netamente electoral y desde el Estado. Y hay que recordar que la propuesta de la izquierda es la construcción del poder popular. Y el poder popular, que en ese momento, digamos, soviético, eran precisamente los soviets, que en realidad solo eran asambleas populares, es construir no desde una élite de izquierda, ni tampoco desde una perspectiva asistencialista con respecto al pueblo, sino con el pueblo, claro, sí, con la dirección ideológica de un partido comunista, no el Partido Comunista del Ecuador, sino un partido comunista que está en la capacidad de acompañar al pueblo en su dirigencia hacia los intereses que son los intereses de la clase trabajadora. ¿Y cuáles son los intereses de la clase trabajadora? Destruir por completo a la sociedad de clases y a la acumulación capitalista. Entonces sí creo que una discusión que va hacia dónde va la izquierda necesariamente en este país tiene que ser, por ejemplo, la propuesta de Leonidas Diza, ¿no?, de construir el poder popular plurinacional, y necesariamente tiene que salir del espectro de la socialdemocracia, que claro, estamos en un momento histórico en el que tenemos que jugar
con las elecciones, pero esa no es la perspectiva de la izquierda. La perspectiva de la izquierda es de la construcción del poder popular, y ninguno, ni siquiera el Dani, que es el que más se ha acercado, logró decir eso, y creo que es algo que nos debe, y creo que definitivamente no está ahí la respuesta. Vamos a escucharlos de acuerdo. Bien. Ok, siguiente pregunta. Porque era un comentario. Yo quiero cuestionarles algo. Todos han hablado un montón de cosas que políticamente son correctas, también son interesantes, pero no han hablado de la coherencia. Yo creo que la derecha, si algo tiene, es que es coherente. O sea, la derecha cree en el poder adquisitivo y en el capital y lo persigue. La derecha no tiene como reparos en decir que discrimina, que es racista, que es violenta, pero la izquierda es políticamente correcta, la izquierda se vanagloria sobre un montón de cosas, y yo soy de izquierda. Y el problema es que cuando le cuestionas a alguien de izquierda, es como ver actuar a alguien de un fandom. Automáticamente se raya, automáticamente se pone en un plan en el que no está abierto a escuchar o abierta a escuchar. Entonces, quisiera que me cuenten todos ustedes cómo trascender a la coherencia, porque siento que las izquierdas no son coherentes, llegan a los espacios de poder después de que son las organizaciones populares quienes les han posicionado ahí y luego no están abiertas a discutir. El claro ejemplo es Luisa González. ¿Qué pasó con Luisa González? Y no es el... O sea, la cuestión... La cuestión va más allá. Vemos a un Guillermo Lasso que no sirve para absolutamente nada, y cuando confiamos en que la RC, que tiene como la posibilidad de llegar al poder, puede disputar el poder, pone a una man antiderechos que fue capaz de auspiciar y de pregonar el discurso en contra de las niñas violadas en Ecuador. Entonces eso a mí no me parece coherente. Cuando he interpelado a las compañeras respecto a por qué, simplemente no dan respuestas. Entonces quiero que hablemos de la coherencia y de las violencias que también tiene la izquierda, porque los compañeros de izquierda tienen el discurso perfecto, pero en los espacios privados violentan un montón. Eso, se pone picante, yo sabía. Amo él. A ver. Que ella les caiga y comenta. A ver, en primera instancia tengo que decirte que en gran medida concuerdo contigo. Primero, yo puedo hablar de mi coherencia y de mi trayectoria política para estar acá, en el espacio que represento y dentro del segmento del RC que represento. Yo jamás diría que yo me siento específica y espectacularmente representado por varias voceros del RC. Nunca te diría eso, y por eso me refería a la maldición y a la bendición del RC. Dicho esto, hay una cuestión que la gente tiende a no tomar en cuenta cuando habla del RC, y es que la RC vive con una pistola en la cabeza. ¿Ya? Y aquí, no. Bueno, fuera. Yo me refiero a que en la praxis política que tiene el RC, las figuras que despuntan mucho, salen mucho o asoman mucho a la cabeza, terminan perseguidas. ¿Ya? Aquí, vean, ustedes podrán tener todos sus criterios, pero la realidad es que nosotros tenemos varios líderes exiliados por un tuit. Digan, crean eso que usted está bien o mal, no le estoy disputando, pero lo que sí estoy diciendo es que también la RC se mueve dentro del espectro que la institucionalidad generada en estos años le permite moverse. No digo que sea perfecta. Lo que yo digo desde mi postura y cuál es mi coherencia dentro del RC es pelear por los ideales de mi segmento dentro del RC y disputar ese poder dentro del partido. No te digo necesariamente que lo voy a lograr. Yo también estoy plenamente en total acuerdo contigo respecto de la crítica a la posición de Luisa. Se lo he dicho personalmente. Y hay varias compañeras del RC que se lo han dicho personalmente. Ahora, que nosotros... ¿Qué dice ella? Compañeras, hay que entender que es una situación del momento. Pero vean, yo sí les voy a decir una cosa del RC siendo infidente. Hay mucho más debate, mucha discusión y mucha más bronca de lo que ustedes creen. ¿Ya? Esta idea también de que cuando Correa dice se hace, no hay tal. ¿Ya? Sino que una cosa que también ha sido nuevamente defecto y virtud del RC es que la puteada es puertas adentro. Pero el rato de votar, votamos juntos. Y eso es lo que ha permitido que nos movamos como partido también. Que no nos pase lo que le pasó, por ejemplo, a PK en la anterior asamblea o a la idea en la anterior asamblea. Entonces, creo que eso es... Ya. Perdón. Espero haberte aportado algo, perdón. También yo. Todo bien, no, pero todo bien. Espera. En nada, pero todo bien. Ya nada, pero todo bien. Ya nada, pero todo bien. Oigan, sigan, porque... Bueno.
De acuerdo con lo que planteó nuestra compañera anterior, hoy hemos hablado no solo del tema electoral, sino el tema de realmente armar una propuesta programática de lucha política que se da en las calles, que también se da en la interpelación y en la resistencia frente a los gobiernos de turno, ¿no? Creo que solo quería aclarar eso, y creo que de una u otra forma todos hemos hablado del poder popular desde estas miradas diversas que también representa ese poder popular. Lo segundo es que sí, el tema de la coherencia es un tema de lucha profunda. Yo te cuento mi experiencia como política desde los 17 años, la disputa también por hacer de la política un espacio donde las mujeres podamos también levantar nuestra voz para hablar no solo de las mujeres, sino hablar de todos los derechos de toda la sociedad, donde podamos también levantar estas propuestas importantes, porque sí decimos que sin que los derechos de las mujeres se visibilicen no hay transformación posible en este país, y que eso es parte de la coherencia, que sin que se cambie o se replantee el extractivismo no podemos cambiar realmente la matriz productiva y superar la crisis económica y esta idea de desarrollo, entre otros elementos. Y me parece que hoy más que nunca, ¿dónde está la coherencia? Y creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos, y está en la gente más empobrecida de este país. Ahí está la coherencia, y eso es lo que tenemos que hacer, conectarnos con los sectores populares, con los sectores más empobrecidos, porque aquí somos una élite que podemos pagarnos nuestra cervecita, nuestro traguito y nuestra pizza y hablar, pero los sectores de abajo recién están durmiendo, madrugan a las 5 y luchan de manera precarizada en su vida. Y creo que ellos y ellas son los que tienen que tener voz para que tengamos un real nivel de coherencia. Y cerramos con el aporte de Dani. Y con eso cerramos las preguntas, porque si no... Ok, yo para responderte usaría el comentario de Diana por 2. Esto de crear un poder popular, plurinacional, es súper importante. Y más allá de nuestras coherencias individuales, que creo que no tienen mucha relevancia, porque justamente, como dije al principio, esto es más un tema colectivo de comunidad. Tenemos que tener coherencias colectivas, y si es que la despatriarcalización, por ejemplo, es un tema importante, hay que hacerlo colectivamente y no solo enfocarnos en cancelar a sujetos individuales y creer que ahí ya se acabó y ya hicimos todo, sino empezar a ver soluciones colectivas para luchar contra eso. Y por eso yo te diría que más que pensar en qué voy a hacer yo, cómo voy a cambiar las cosas yo, es cómo vamos a cambiar las cosas en bloque. Porque mucha gente de la clase trabajadora, del terreno popular, puede ser machista, todo el tiempo pueden estar pegando a sus esposas, pero no por eso es que vamos a no trabajar con ellos, sino hay que entender que... Claro, sí, sí. Claro. Sí, sí. No hay que romantizar para nada a la clase popular, porque no hay nada que romantizar. Pero tampoco hay que decirle que eso está bien y ya, o hacer la vista gorda, sino hay que generar procesos colectivos, en este caso de despatriarcalización, y ver cómo en colectivo hacemos que eso deje de pasar. A eso voy más. Y ya, como eso es lo último, solo quiero dar mi usuario de TikTok. Me pueden encontrar como Dani Bilbao con doble N con J, B grande las dos, y en Instagram como Soy Daniel Comunista, y en YouTube también. Claro, y aprovechando el momento, también para que sigan allá nada el podcast. Sí. Gracias, sí. Sí, bien. Sí, Emilia Esgate y Cindia, pero todos. Bueno, entonces, con eso y muchísimas gracias, Dani, Elsa, Emilio, por estar aquí hoy. A todos ustedes por quedarse todo este tiempo escuchando, por venir, por participar en este espacio colectivo y que de algo sirva, y que espero que hayan emprendido más, a más allá de que ustedes se acostarían con Elisa y que tú con Putin. O sea, espero que más allá de eso hayan aprendido y se hayan quedado con algo. Pero sí, acuérdense de eso. Estoy tan de acuerdo con Putin. Y ahí que negro también. El oso, es del oso. Bueno, entonces con eso, muchas gracias. Igual, no se tienen que ir aquí.
sigue No, abierto. por favor, tomen todo. Hay un montón de tragos de... No, todavía no. Ah, pizzas, por favor. Sin piña. Gracias.